al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. La 1:23 de la tarde y como cada semana pues estamos aquí dispuestos a hablar del sector inmobiliario, de inversión inmobiliaria, con los grandes especialistas. Aquellos que financian o se financian ya, financian 6 de cada 10 euros del crowdfunding inmobiliario en España. José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Aprieta el calor, pero ahí estamos los proyectos también, ¿no? En el horno casi para recién salir, ¿no? Para que salgan. Sí, tenemos la maquinaria a pleno rendimiento y tenemos bastantes cosas de todo tipo para elegir. Bueno, vamos sobre ellos, si te parece, hablando de proyectos, vamos a hablar porque dentro de un ratito, para que los oyentes, ya sabes que nos gusta tanto hablar de proyectos y cada vez tenemos proyectos más interesantes, hay que decirlo, y tenemos dentro de aproximadamente 3 horas un proyecto que nos lleva hasta Málaga. Se llama Proyecto Quinta en Benajairis, creo que es, Benajairis, La Quinta. Un proyecto que sale, ¿por cuánto? Aproximadamente 1.200.000, creo, 2 millones. Sí, 2 millones, el ticket es en torno a 2 millones de euros. 2 millones. ¿Y cómo es este proyecto, José María? Pues es un préstamo, es una villa que está en construcción, está con un avance en torno al 60%, lo que nosotros les damos es el dinero suficiente para terminar la villa, evidentemente es una villa cara. Como todos este tipo de villas, cuyo promotor son unos promotores extranjeros que ya están muy acostumbrados a desarrollar este producto en Costa del Sol, se comercializa cuando esté bastante acabado, o sea que todavía no ha iniciado la comercialización, y nosotros lo que hacemos es prestar el dinero suficiente para terminar la obra. Es decir, ya tenemos licencia, la obra está muy avanzada, la estructura está acabada y lo que queda básicamente es todo lo que es acabados interiores, remates, etcétera. Con nuestra financiación, que iremos dándole al promotor a medida que vaya presentando certificaciones de obra, como siempre, pues él acaba la obra y la pondrá en venta en torno a 6 meses, entre 6 y 8 meses empezará a venderla. Por eso es un préstamo a un plazo relativamente corto con una posibilidad de extensión de 6 meses, porque aquí el punto crítico será cuando la venda. La puede vender en el Open Day, el día que él invita a las agencias a visitar la casa y encontrar ahí compradores, o puede tardar un poco más. Esto es relativamente normal en Costa del Sol, son villas bastante únicas y no todos los días se transacciona, pero sí hay un volumen de transacciones muy elevado para este clase de villas. Claro, es uno de los proyectos donde el plazo de la inversión es corto. El ticket muy corto, que habitualmente son más largos. Exacto. ¿Qué sentido tiene este plazo tan corto para los inversores? Bueno, al final, a los inversores les gustan muchos plazos cortos. En este caso, estamos hablando de 6 meses, de 9 meses prorrogados otros 6. Insisto, el evento de repago se producirá cuando se venda la vivienda y es una incógnita en el proceso que no tenemos, no la podemos saber. Lo que sí que sabemos es que las garantías son muy altas, es decir, nuestro préstamo tiene un loan to value, es decir, la diferencia entre el valor de venta y nuestro préstamo es aproximadamente el 50%, que si en último caso le costará vender, podemos forzar a que rebaje el precio y puede bajar el precio hasta un 30 o 40% y aún así el ganar dinero y repagar nuestro préstamo. Así que no estamos especialmente preocupados, creemos que son garantías habituales en esta clase de operaciones y además seguimos viendo que en Costa del Sol a ese tipo de villas se sigue habiendo muchas transacciones. Nos decía el otro día Solvilla, que es el principal comercializador, que está haciendo en torno a 100 transacciones al año de villas de más de 4 millones en la zona de Marbella. 100 transacciones al año, sí. Fíjate, capacidad de transacciones. Este es un ticket de 2.125.000, la rentabilidad anual llega a ese 11,25%, y vamos a ir al otro proyecto, el segundo, que va a abrirse dentro de 2 días, 22 horas, 31 minutos y, casi 30 minutos. Este nos sitúa en Alicante, en la Sella Golf, es un residencial también. Es un proyecto de plusvalía y este sí que tiene un plazo de inversión un poquito más largo. José María. Sí, este es un desarrollo que hay en un campo de golf que se llama La Sella, en el municipio de Denia, en Valencia. Se van a hacer en torno a 130 chalés pareados. Es un producto relativamente único en la zona, no hay mucho de esto y además está pegado al campo de golf, con lo cual creemos que tiene un tirón espectacular. De hecho, en solo unas semanas de venta ya ha conseguido 21 reservas sobre plano, lo cual es indicativo del grado de interés que despierta el activo. Y además hemos cerrado ya la financiación.
sea, el proyecto se va a financiar, lo financia un prestamista alternativo que se llama Maslow, y con la financiación, con la licencia y con las ventas podemos empezar a construir ya y desarrollar el proyecto que, siendo de equity, en este caso es un equity preferente del 17%. Quiere decir que es casi una deuda, en el sentido de que hasta que nosotros, nuestros inversores, no reciban su capital con un 17% TIR de interés, el promotor no recibe nada. Un TIR del 17% significa que aproximadamente haremos entre un 70%, un 80% de retorno bruto sobre el capital invertido. O sea, si invierto 100 ahora, en 4 años voy a recibir 180 euros. Hay pocas operaciones que sean tan rentables. Es verdad que el periodo corto parece como más seguro, más fácil, y aquí nos vamos a un plazo más largo, pero la gracia del asunto es que el dinero que tú recibas dentro de un año lo tienes que volver a invertir y a ver si consigues otra operación que te dé el 17%, y en este caso son 17% cada año, es decir, un 80% entre un 70-80% al final de la vida del proyecto. Es decir, una rentabilidad muy atractiva para alguien que sepa que no necesita el dinero en 4 o 5 años, pero que a cambio va a recibir una retribución muy buena, porque el proyecto, insisto, es singular, es al lado del campo de golf, y ya estamos teniendo un nivel de demanda muy alto de compradores internacionales. El ticket es 1.500.000, tampoco es un ticket demasiado alto. No es un ticket alto. No es alto, sí, pero bueno, con eso, como decíamos, buena rentabilidad. Hablamos de ese retorno que se encuentra, de ese TIR, que casi en todas las rentabilidades de esos proyectos está rozando ese 15%. ¿De dónde sale esta rentabilidad y qué palancas son las que permiten crear ese tipo de valor en estas operaciones? Bueno, es bueno distinguir que el 15% de TIR es lo que retienen nuestros inversores, que no corresponde exactamente al margen del proyecto, porque la financiación del proyecto se compone de 2 partes: la parte del equity, que es la que exigimos ese tipo de rentabilidad, y la parte de la deuda, que es la que dan los bancos y que aproximadamente da un 5 o 6. O sea que el conjunto del MIS, el coste de la financiación está en torno a 7-8, pero nosotros nos llevamos la parte de equity, que es la que tiene más riesgo, y por eso el banco va por delante y cobra menos interés, pero cobra antes que nosotros. Lo que entendemos que está ajustado al riesgo de las operaciones. De hecho, en situaciones normales sacas 15-20%. Si luego hay eventos que te destrozan, como puede ser la guerra de Ucrania, donde los costes subieron dramáticamente, pues esos proyectos sufren más porque no tienes protegido el capital, el retorno. Entonces ahí te vas a mover en cosas que pueden salir, nos ha pasado, en 4 o 5% TIR. Es decir, bueno, al final salvas el dinero, porque lo normal es que, y de hecho sí ha pasado en todas nuestras operaciones, devolvamos todo el capital invertido, pero si hay un evento externo, un shock externo, este tipo de operaciones no tienes la rentabilidad garantizada. Tienes que asumir que vas a ganar menos porque las condiciones han cambiado. Nosotros, por eso somos muy intensivos en análisis, hacemos due diligence completa de costes de construcción, de costes de comercialización y de precios de venta a lo que podemos comercializar, de trámites urbanísticos, de cuánto tiempo podemos esperar a que llegue la licencia, y con todo eso es cuando construimos nuestro modelo de inversión. Es decir, es una rentabilidad ajustada a riesgo muy atractiva, pero porque nosotros además le miramos mucho esos riesgos para minimizarlos y dejarlos lo más bajo posible. Pero en el fondo estás asumiendo un riesgo, que es el riesgo promotor, que se tiene que retribuir de esa forma. Quería hablar otro de los proyectos antes de hablar de otro de los asuntos en los que te quiero preguntar. Hay el proyecto de la PIES, del que hemos hablado 50, que hemos hablado en algunas ocasiones ya. Es un proyecto comercial en este caso, un edificio turístico, creo, de viviendas turísticas, financiado al 87% con este plazo de inversión entre 22 y 26 meses. Quizá, ¿por qué tarda un poquito más este proyecto que puedan hacer el resto? Bueno, al final meterte en la mente de los inversores es más difícil, pero en este caso la gente un poco tiene dudas de que si es vivienda turística en Madrid. Bueno, hay que entender que este proyecto está dentro de un plan de la Comunidad de Madrid que prevé este tipo de desarrollos. Es un edificio único, es un edificio singular, y vamos con una TIR preferente del 14%, que no quiere decir que la rentabilidad sea el 14% TIR, quiere decir que como mínimo va a ser esa, y si no, el promotor no cobra dinero. Entonces estamos hablando de una operación muy bien estructurada que nos deja muy cómodos, porque estamos en un activo que, mira, si al final el ayuntamiento decide cambiar el paso y decir, oye, no voy a permitir más vivienda turística, todavía tenemos un activo en venta en el centro de Madrid, en la PIES, que se va a vender muy bien por unidades como piso singular. O sea que en una vía u otra es un producto que está muy bien protegido, con muy buena rentabilidad, y al que el promotor además nos ha dicho, oye, que yo estoy tan convencido de que yo no me voy a llevar nada de lo que he invertido hasta que tú no recibes tu capital con un 14% de TIR de ese. José María, hablando de ese segmento prime, de ese segmento de lujo que sigue mostrando fortaleza en el mercado, es una fortaleza, casi me atrevería a decir, en los últimos años extraordinaria. ¿Por qué el lujo parece tan inmune a esos
cambios de ciclo. ¿Y por qué lo estamos observando en los últimos años? Bueno, al final el comprador de lujo es un inversor que tiene dinero. Y el dinero al final es mucho más fácil de moverlo y de buscarle su sitio que al que vive de un salario, y si las cosas van en su empresa pues cobra menos o puede hasta que le despidan. En cambio el inversor que tiene patrimonio acumulado es capaz de ir colocándolo en función de cómo se mueve el mercado en diferentes sitios y sacar una rentabilidad atractiva, con lo cual ese dinero es bastante más indemne a ciclos. Es capaz de mover y buscar los mercados donde vaya mejor, los productos que vayan mejor y sacar rentabilidad en cualquier caso. Y por eso el lujo es está más protegido frente a crisis. Y por eso la inversión, además en un país como España, que se ha convertido en un sitio de moda. O sea, es un lugar seguro, buen clima, buenas instalaciones, buenas infraestructuras. Entonces hay mucho inversor que está atraído por nuestras costas, donde encontramos muchísimo comprador de nacionalidades que antes no existían en España, como los ucranianos, polacos, belgas, rusos. Están todos entrando y comprando mucho en la Costa del Sol español y en la Costa de Blanca española, y ese perfil de comprador tiene capacidad suficiente para hacerlo, porque ya tiene ahorros de otras cosas. Entonces no está tan condicionado al ciclo económico puntual, sino a un dinero que han ahorrado y a un destino como es de España, que resulta muy atractivo. Te voy a hacer una pregunta más, porque está confiando evidentemente el sector inmobiliario, la inversión confía en el sector inmobiliario, claro. ¿Qué tiene de diferente este tipo de inversión, por ejemplo, con una renta variable? Bueno, yo creo que la gracia de la inversión inmobiliaria primero es la estabilidad y la seguridad de los ingresos. El riesgo de perder dinero en el inmobiliario cuando no vas endeudado es mucho más bajo. Una acción de un día puede dar un shock y puede valer cero. Un suelo nunca va a valer cero, siempre va a estar protegido. Entonces, tradicionalmente el valor inmobiliario ha sido valor refugio. Suelo hay es el que hay, no se puede fabricar más suelo en este mundo en el que estamos. Y por tanto, eso no va a perder valor. A medida que crece la economía, el suelo va a ir incrementando su valor. Y es ese perfil de riesgo el que buscan los inversores en la parte inmobiliaria. Nosotros además le damos una vuelta de tuerca y decimos, además vamos a invertir en desarrollo, en promoción, en fabricar ese suelo y convertirlo en algo que sea útil, como viviendas, hoteles, etcétera, y sacar rentabilidad de esa operación. Que insisto, que si las cosas van mal, siempre tienes el suelo que te protege tu capital, y esa es nuestra tesis de inversión. Y por eso a los inversores les gusta mucho el inmobiliario. Oye, un dato negativo. Hablamos de esos 5 meses consecutivos de caída de las compraventas. ¿Esto tiene algún significado? Tiene un significado que se han apretado mucho los precios por arriba. O sea, al final también es verdad que mucho vendedor de vivienda lee los titulares y ha puesto precios muy altos. Entonces se están tardando mucho más en vender las viviendas. Estoy hablando sobre todo de segunda mano, porque el de primera mano está más ajustado a costes, ¿no? Pero en segunda mano, que tiene un componente de especulativo, a ver cuánto más le puedo sacar a mi vivienda, la gente lee la prensa, pone precios absurdos y tarda mucho más en vender y va quemando el producto. Yo creo que eso está provocando que haya una retracción de las compras, porque no todos los precios valen. Tú no puedes vender todo a cualquier precio. ¿Cuál es tu previsión para la segunda mitad del año? Yo creo que seguiremos con precios estabilizados, o sea, en torno a lo que estamos viendo ahora. Gracias a Dios, con la caída con la menor crisis en el estrecho de Hormuz y el petróleo volviendo a precios más razonables, los costes volverán a moderarse, y si tenemos los precios de venta de vivienda nueva que se estabilizan, los precios de segunda mano les va a pasar lo mismo. Al final la segunda mano siempre sigue a la obra nueva a la hora de fijar precios. Bueno, tenemos, José María, antes de nada, porque para invertir, proyecto esta tarde, como decíamos, dentro de 2 horas, que estén muy atentos, y 22 minutos, proyecto de La Quinta. Préstamo, 9 meses, extensible otros 6, y además con 6 meses de make whole, que decir que como mínimo 6 meses de intereses, si por lo que sea la vendiera muy rápido nos quisiera cancelar antes. Y tenemos para viernes, por si alguien se quiere acercar hasta Alicante, la Silla Golf, otro de los grandes proyectos de Denia. Ahí estamos, con ese tipo preferente del 17% que sale también, en 2 días, de 22 horas, que pongan el reloj en la cuenta atrás y que se puedan invertir. Perfecto. José María, gracias. Un placer como siempre. Un placer. Buen día. Adiós.